Bueno, vamos hasta aquí del área espinal. ¿Tuvieron oportunidad de buscar o de repasar para ver si tenían dudas? ¿Comentarios? ¿No? Pues hasta ahorita llevamos lo que se refiere a médula espinal. Ya vimos cómo es por fuera en la configuración externa, cómo es por dentro en la configuración interna, y vimos esto. En cuanto a sustancia gris, ya vimos la presencia de los núcleos, y en la sustancia blanca, aquí está la configuración por núcleos y por láminas de Rexer, y en la sustancia blanca vimos los tractos aferentes o ascendentes y los eferentes o motores o descendentes. ¿De eso tienen alguna duda? Ahora pues ya dejamos el canal vertebral y vimos el nervio espinal, cómo se forma con la unión de la raíz dorsal y ventral, y que el nervio espinal más adelante se va a dividir dando origen al ramo dorsal y ramo ventral. ¿Sí es ahí hasta donde nos quedamos? Sí. Sí. De este sí explicamos los componentes funcionales. ¿Cuál es la función de las fibras aferentes somáticas, eferentes somáticas? Todo esto sí lo vimos y ya quedó claro. Para continuar ahora con el estudio de los ramos que se van a originar a partir del nervio espinal. Tenemos el ramo dorsal, que tiene principalmente fibras aferentes, y pues esas aferencias ya sabemos que van a llegar por la raíz dorsal a la asta dorsal. Tenemos el ramo ventral, que tiene tanto fibras aferentes como eferentes, y que lo vamos a estudiar con, sobre todo con los plexos. Vamos a retomar el ramo ventral de los nervios espinales, que es el más grueso. Los ramos comunicantes, blanco y gris. El blanco porque tiene fibras simpáticas preganglionares y el gris porque son simpáticas postganglionares amielínicas, los vamos a estudiar en la unidad 4. ¿Sí? Y el ramo meningio, que no está aquí representado, pues es el que regresa por el agujero intervertebral para inervar, dar sensibilidad a las meninges. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí estamos bien? Zaira. Doctora, entonces ahorita nada más vamos a ver cuál es en sí el ramo, que sería el ramo 2 y el ramo 4. Vamos a ver a partir del nervio espinal, sus divisiones ahora se llaman ramos, que es diferente de esto que son raíces. Raíz dorsal, raíz ventral. Por eso les preguntaba si terminamos de ver todo este esquema. Sí, nada más hasta raíz. Nada más a raíz faltaron los ramos que bueno, pues es lo que está al ladito, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya vimos las raíces, sí son la raíz dorsal con función aferente. O sea, toda la información va a llegar por aquí, todas las aferencias. La raíz ventral, al contrario, tiene fibras eferentes. Toda la información que salga de la médula espinal viene por la raíz ventral. Les decía que una manera de distinguir a la raíz dorsal de la ventral es que la raíz dorsal tiene un abultamiento que es el ganglio espinal o ganglio raquídeo, donde se ubican los somas de las neuronas pseudomonopolares. ¿Sí? Y una vez que se fusionan estas dos raíces, dorsal y ventral, ahora tenemos una estructura nueva que es el nervio espinal, que justamente está saliendo, ¿sí? O se forma donde termina el agujero intervertebral. El nervio espinal, por lo tanto,
funcionalmente es una estructura mixta porque tiene fibras aferentes y fibras eferentes. El nervio espinal, que aún ya se formó, no permanece como tal por mucho tiempo o en un recorrido muy grande. Digamos que en unos cuantos centímetros ese nervio espinal se va a dividir y las divisiones del nervio espinal ahora les vamos a llamar ramos. De los ramos que se le distinguen a un nervio espinal, tenemos por un lado este ramo que tiene aquí el número 9, que es el ramo dorsal o posterior. El ramo dorsal o posterior tiene fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras aferentes, que son el mayor número de fibras, son las fibras que traen información de la piel. ¿Qué información pueden traer de la piel? Pues la sensibilidad de tacto, de presión, de dolor, de frío, de calor. También tiene fibras que van hacia la piel, como son las que se encargan de inervar a estructuras relacionadas con la piel. Los vasos sanguíneos, que le van a proporcionar nutrición. El músculo piloerector, relacionado con los folículos pilosos de la piel, donde hay. También tenemos las fibras que van a inervar a las glándulas sudoríparas. Pero también tiene poquitas fibras eferentes que van hacia los músculos que están cercanos a la columna vertebral. Vamos a hablar de las fibras aferentes, las que proceden de la piel, y en este caso vamos a hablar de un tema que son los dermatomas. Entonces, relacionado con el ramo dorsal, está asociado un tema que es el tema de la inervación segmentaria de la piel de todo el cuerpo a través de franjas que son los dermatomas. Por otro lado, tenemos otra división del nervio espinal, que es la de mayor calibre, y es de mayor calibre puesto que tiene más fibras. Entonces, esta otra división corresponde al ramo ventral. El ramo ventral va a tener fibras tanto aferentes como eferentes. Las fibras aferentes que se ubican en el ramo ventral pueden venir incluso de la piel, pueden venir también de propioceptores, que son los receptores que están en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Puede tener fibras eferentes somáticas, porque van a los músculos, a los cuales inerva en un sitio o van a terminar estos axones de las neuronas motoras que vamos siguiendo aquí, y que van a terminar en un grupo de fibras musculares a las cuales inerva, formando la placa motora. La placa motora, como ustedes recordarán muy bien en la unidad pasada, la vimos como un ejemplo de sinapsis, nada más que en este caso es la unión neural, la unión de los botones terminales de esta neurona eferente o motora con las fibras musculares que inerva, el grupo de fibras musculares que inerva, que le llamamos unidad motora, ¿sí? La unión o la motoneurona más todas las fibras que inerva, ese conjunto se llama unidad motora, ¿sí? Entonces, esas fibras que terminan inervando a las fibras musculares se llaman, son eferentes somáticas, generales, si quieren agregar lo de generales. Este es el ramo más grueso. El ramo ventral o anterior, que es el más grueso, lo vamos a repasar estudiando otro tema, que es el relacionado con los plexos. Hay diferentes tipos de plexos. En este caso, para la unidad 2, vamos a hablar de plexos somáticos, ¿sí? Los plexos vegetativos los vamos a dejar para la unidad 4. Entonces ya llevamos dos ramos, el dorsal, dermatomas, el ventral, se relaciona con los plexos, y nos faltan dos ramos comunicantes. Se llaman ramos comunicantes
porque están relacionando o comunicando al nervio espinal con este grupo de estructuras que son ganglios y que todos en conjunto forman la cadena ganglionar simpática. Entonces, estos ramos comunicantes, digamos, que van a ser el sitio por donde van a pasar fibras relacionadas con la división simpática, puesto que este ganglio pertenece a la cadena ganglionar simpática. Tenemos dos tipos de ramos comunicantes, uno que se le llama blanco y otro que es gris. La diferencia es que uno tiene fibras mielínicas, el blanco, y el gris, fibras amielínicas. ¿Cuál es la diferencia además de la mielina? Que el ramo comunicante blanco tiene el axón de las neuronas que se alojan aquí en el asta lateral. Como ustedes recordarán, el asta lateral solamente existe en algunos segmentos de la médula espinal. Del segmento torácico 1 a el lumbar 2, solamente estarán presentes las astas laterales. Y por lo tanto, solamente ahí vamos a tener el origen de estas neuronas eferentes viscerales generales que salen con la raíz ventral, ¿sí? Se incorporan al nervio espinal y lo abandonan pasando por el ramo comunicante blanco. Llegan a esta cadena ganglionar simpática y ahí pueden ocurrir varias situaciones, pero vamos a mencionar una en la cual hace sinapsis con una neurona que está del ganglio en adelante y entonces se le llama neurona postganglionar. Esta regresa al nervio espinal a través del ramo comunicante gris. Entonces, la neurona simpática postganglionar es amielínica, mientras que la neurona simpática preganglionar es mielínica. Esta conduce más rápido y esta conduce más lento. Estas fibras eferentes viscerales generales que se regresan al nervio espinal se van a dirigir con el ramo ventral y los nervios que se van a originar de ahí, que se llaman cutáneos, porque van a llegar a la piel. ¿Qué pueden inervar en la piel esas fibras eferentes viscerales generales? Como les mencioné hace un momento, inervan tres estructuras. Inervan vasos sanguíneos, ¿sí? De los cuales son responsables la vasoconstricción, por ejemplo. Por eso, cuando tenemos una impresión o hay una descarga simpática, se presenta la palidez de tegumentos. 2. Inerva al músculo piloerector. Entonces, en algunas situaciones donde hay un aumento de la actividad simpática, puede ser que los folículos pilosos se ericen, ¿sí? ¿Han visto los gatitos cómo se ponen cuando ven un perro o algo que los asusta? Pues eso es por contracción del músculo piloerector y entonces los folículos pilosos cambian de posición. Y 3, la otra estructura que pueden inervar en la piel son las glándulas sudoríparas. Entonces, esas son las fibras simpáticas postganglionares que se regresan al nervio, bueno, en este caso al ramo ventral para distribuirse con los nervios cutáneos. ¿Sí? Entonces, estos ramos comunicantes son componentes o son elementos anatómicos de la división simpática. Por eso la división simpática en el sistema nervioso vegetativo también se le llama división toracolumbar, porque solamente en los segmentos torácicos y lumbares altos existen estas neuronas simpáticas preganglionares. Y finalmente, otro ramo que se forma a partir del nervio espinal, pero que no está representado porque son ramos muy pequeños, es el ramo meningio. Esta ramita de los nervios espinales se regresa por el agujero intervertebral o de conjunción al canal vertebral.
y en el canal vertebral, como su nombre lo dice, va a inervar a las meninges, por eso se llama ramo meningio. Sobre todo la dura madre, que tiene una rica inervación y por lo tanto sensibilidad, sobre todo sensibilidad al dolor. En resumen, tenemos que los nervios espinales se forman con la raíz, con la unión de la raíz dorsal con la raíz ventral. La primera con función sensitiva y la segunda con función eferente o motor. La estructura ahora formada del nervio espinal se divide dando origen a ramos dorsal, ventral, comunicantes y meningios. Vamos a hablar del ramo dorsal. Bueno, esto lo retomo por estas siglas que están aquí. Y esta parte ya la habíamos visto en la unidad 1, cuando vimos los criterios de clasificación. Mencionamos que existen, que se divide el sistema nervioso en somático y vegetativo o visceral. Y cuando hablamos del sistema nervioso somático, vimos que hay una porción aferente y eferente. Lo mismo para el sistema nervioso visceral, hay una porción aferente y eferente. Entonces, déjenme usar esto. Las aferencias somáticas generales son dolor, temperatura, tacto, presión y propiocepción. Las eferencias somáticas generales son aquellas o esas fibras que inervan al músculo esquelético de origen somático, somítico o somático. Entonces, eso se relaciona con estas siglas que estamos utilizando aquí. El sistema nervioso visceral, pues sabemos que tiene una porción aferente y eferente. La porción eferente visceral general, en este caso estamos hablando de la división simpática o tóraco-lumbar, que son precisamente estas estructuras y son fibras eferentes viscerales generales. Entonces, esa parte ya la habíamos revisado, es solamente retomar. Algo importante que deben de recordar en cuanto a este cuadro es que al estar hablando de nervios espinales, los componentes funcionales de los nervios espinales son únicamente aferentes o eferentes generales. Los componentes especiales, como aferente somático especial o el aferente visceral especial, el eferente visceral especial, esos son componentes que únicamente los vamos a encontrar en los nervios craneales, que vamos a estudiar más adelante. Pero como ahorita estamos en nervios espinales, los componentes funcionales de las fibras que se relacionan con estos son todas de tipo general. Especiales son nervios craneales. Esto está pues más simplificado. Aquí vemos la raíz dorsal con su ganglio, la raíz ventral no tiene ganglio, y cómo la unión de las dos raíces aquí está formando el nervio espinal y su origen, dando origen al ramo dorsal y al ramo ventral. No están representados los ramos comunicantes porque pues este segmento medular no corresponde, por ejemplo, a un segmento entre T1 y L2. Entonces aquí está la entrada de la información por la raíz dorsal, la salida por la raíz ventral y lo que vimos en la clase pasada fue que en el asta dorsal están los núcleos aferentes. Acá en el asta ventral vimos 6 núcleos con función eferente y vimos que si están en las intumescencias o los ensanchamientos sí son 6, pero fuera de las intumescencias solamente tenemos 4 núcleos en el asta ventral. Aquí tenemos nuevamente las raíces, los ramos, y esto es para que vean los ganglios de la vena simpática. ¿Se acuerdan que vimos los ramos comunicantes? Entonces, los ramos comunicantes
están relacionando al nervio espinal con la cadena ganglionar simpática. Aquí tenemos dos ganglios simpáticos y aquí tenemos los ramos comunicantes, estos chiquitos, ¿sí? Ramos comunicantes. Ahora bien, vamos a hablar de la función ahora de esas estructuras que ya explicamos, y en este caso vamos a empezar por el ramo dorsal. Y al hablar de ramo dorsal, vamos a mencionar que en la inervación de la piel de nuestro cuerpo, del cuello hacia abajo, está relacionada con los nervios espinales. En cambio, la piel de la cara, las mucosas de la cara, de las cavidades, está inervada por un nervio craneal, que es el nervio trigémino. Entonces, ahorita solamente hablaremos de inervación del cuello hacia abajo, tanto de tegumentos de la piel como de músculos. Entonces, vamos a hablar de lo que es la inervación segmentaria. Cuando revisaron o van a revisar el origen embriológico, vemos que el sistema nervioso se formó a partir de una estructura que es el tubo neural. Y cuando estudiamos el tubo neural, a los lados del tubo neural se encontraban otras estructuras que son los somitas. Y esas estructuras juegan un papel muy importante porque de alguna manera influyen en la diferenciación de las células en el tubo neural. Entonces, esos somitas tienen tres elementos, que son el miotomo, el esclerotomo y el dermotomo. El esclerotomo va a dar origen a los cuerpos vertebrales, que ya vimos. El miotomo va a dar origen a un grupo muscular y el dermatoma va a dar, dermatomo va a dar origen a una franja de piel, y esa estructura llamada somita va a recibir inervación, ¿sí?, a través de un nervio espinal. Entonces, si tenemos 31 segmentos medulares, vamos a tener 31 pares de nervios espinales. Y en consecuencia, la piel del cuello hasta las extremidades inferiores está dividida en franjas, y cada una de esas franjas va a recibir inervación por parte de un nervio espinal, y ese nervio espinal lleva la información a un segmento medular. Ustedes recordarán que el concepto de segmento medular es la porción de médula espinal que se relaciona con un par de nervios espinales, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, cada segmento medular va a inervar las estructuras derivadas de un somita, ¿sí? Entonces, ese somita pues dará origen a un grupo de músculos y están relacionadas con la inervación de ese nervio espinal. Un esclerotomo que da origen a los cuerpos vertebrales, pero bueno, ahí no hay tanta, digamos, relación en cuanto a sensibilidad. Y a una franja de piel que va a llevar la sensibilidad a el segmento medular que le corresponde. Entonces, vamos a dejar los miotomos y vamos a hablar de los dermatomos. Esos dermatomos, entonces, consisten en franjas de piel inervadas por un nervio espinal y el correspondiente segmento medular. En este esquema simplificado, tenemos representados, vean, 3 segmentos medulares. Aquí está uno, aquí está el otro, y acá está otro segmento medular. Son 3 segmentos medulares. Por lo tanto, estamos hablando de 3 nervios espinales. El que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí podemos pensar que es el segmento medular,
T3. Este es T4 o T5. ¿Sí? O el que ustedes quieran, son segmentos medulares. Y vamos a ver que a cada segmento medular va a llegar la información a través de una raíz dorsal de la franja de piel que durante el desarrollo embriológico estuvo asociado con el somita, que estaba a un lado de la médula espinal. Y cada uno va a tener su franja. Por ejemplo, este es el territorio o la franja, es un fragmento de la franja de piel que inerva este nervio espinal. Aquí tenemos una franja de piel que inerva este nervio espinal y su correspondiente segmento medular. Y acá tenemos otra franja de piel que inerva este nervio espinal y lleva la información a ese segmento medular. ¿Por qué es importante saber que existe una inervación segmentaria en cuanto a la piel? Esto es importante en la clínica porque cuando los pacientes refieren un trastorno sensitivo, cuando nos dicen qué parte de la piel no sienten, porque pues no van a llegar a decirles, doctor, ¿qué cree que tengo? Anestesia, a dolor o a temperatura. Ellos simplemente pueden referir, pues no siento en esta parte de mi cuerpo el dolor o el calor, el frío. Y cuando el paciente refiere qué parte del cuerpo tiene pérdida de la sensibilidad, nosotros podemos inferir qué nervio espinal es el afectado o en qué parte, en qué segmento medular está fallando la recepción de los impulsos aferentes, de tal manera que el paciente refiere que en esa parte de la piel no tiene sensibilidad. Entonces, para la clínica sí es importante recordar esas franjas de piel. ¿Sí? Existe algo que se le llama superposición o sobreposición de los dermatomas, de tal manera que el territorio que corresponde exclusivamente a un nervio espinal es una franja muy pequeña. ¿Por qué? Porque si este es el dermatoma que tenemos aquí, vamos a suponer el torácico 1, dorsal 1, y este es el dorsal 2, vean cómo se sobrepone esta parte de las dos regiones, se sobreponen. Entonces, esta zona de la piel, digamos que tiene inervación de los dos. Se puede disminuir la sensibilidad, pero no perderse. Solamente en este caso, aquí sí esta franja pequeñita implicaría, si hubiera una lesión de este nervio espinal, implicaría la pérdida de la sensibilidad en esa franja pequeñita. Aquí no, porque se sobrepone el siguiente dermatoma. ¿Sí? Esto es en cuanto a los plexos. Hay otro tipo de inervación de la piel, pero esto es, vamos a ver más adelante en cuanto a los plexos. ¿Sí? Esto es un plexo y vamos a ver cómo se distribuye. Pero vamos a empezar por los dermatomas. Entonces, nuestro cuerpo tiene una serie de franjas o de áreas de la piel inervadas por un nervio espinal que lleva la información al segmento medular que le corresponde. Torácico 1 al segmento T1, torácico 2 al segmento T2. Y esas franjas de piel, pues teóricamente deberían de ser 31. ¿Por qué? Porque son 31 pares de nervios espinales, 31 segmentos medulares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 5 coxígeos. Entonces, en teoría, esperaríamos encontrar 31 dermatomas, pero el nervio cervical 1, en la mayoría de las veces, no tiene raíz dorsal, ¿sí? No se desarrolló esa parte, por lo tanto solamente vamos a ver del dermatoma cervical 2 hacia abajo. Nos quedan 30 franjas de piel
desde cervical 2 hasta sacrococcigeo 1. Esas franjas de piel no tienen que aprendérselas todas. Las franjas de piel que sí debemos de recordar son los llamados dermatomas de referencia. Aquellas áreas que podemos recordar e inferir la ubicación de los otros. En su material de apoyo están marcados los dermatomas de referencia en la superficie ventral y superficie dorsal del cuerpo en una posición anatómica. Esta es otra forma de ver los dermatomas para ver cómo hay continuidad en ellos. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, empecemos por dermatomas de referencia de la región cervical. Les recuerdo, no existe el dermatoma cervical 1. Vamos a empezar por el dermatoma cervical 2. El dermatoma cervical 2 es la franja de piel que está en la parte, corresponde al dermatoma cervical 2. Y en la parte posterior de la cabeza, el cuero cabelludo o la piel de la parte posterior de la cabeza es el dermatoma cervical 2. Lo que quiere decir que si por alguna razón nos duele, tenemos una herida en esta parte de la piel, esa información de dolor va a llegar a través del nervio cervical 2 al segmento medular cervical 2. Después tendríamos otra área que sería el dermatoma cervical 3, pero ese no es de referencia. ¿Por qué? Pues porque se deduce que está entre C2 y C4. Este sí es de referencia y lo tenemos que recordar. Es el dermatoma cervical 4, lo que quiere decir que la sensibilidad de esa parte de la piel va a llegar con el nervio espinal cervical 4 al segmento medular cervical 4. Esta es la vista ventral y esta es la dorsal. Entonces, la piel de la región de los hombros, la región supraclavicular o clavicular, corresponde al dermatoma cervical 4, ¿sí? Después, en el miembro superior, vamos a tener otros dermatomas, como en el brazo el cervical 5, y en el antebrazo vamos a tener al dermatoma cervical 6, que incluye la piel de la región antero y posterolateral del antebrazo y la sensibilidad del dedo pulgar, ¿sí? Y de la piel que cubre la eminencia tenar. La eminencia tenar en la palma de la mano es una de las elevaciones, la más pronunciada relacionada con el dedo pulgar. Esa es la eminencia tenar. Entonces, este es el dermatoma cervical 6. Y después tenemos C7, C8, T1, T1, T2, T2, T3 y T4. La franja de piel que está a la altura de las tetillas, ese corresponde al dermatoma torácico 4, T4. Esta es la vista ventral y esta es la vista dorsal. Entonces, si alguien quiere ponerse ¿cómo se llama? Piercing. Aquí, en los pezones, pues ya saben que ese dolor, esa información va por el nervio torácico 4 y que está llegando al segmento medular 4. Llegará al núcleo gelatinoso del asta dorsal que está en el segmento medular torácico 4, ¿sí? Después tenemos en el resto del tórax las franjas de piel de T5, T6, T7, T8, T9 y T10. El dermatoma T10 es la franja de piel que está a la altura de la cicatriz umbilical. Entonces, si se ponen un piercing ahí, esa información llega a T10. Aquí está en la cara ventral y en la cara dorsal.
La piel de la región inguinal es el dermatoma lumbar 1, ¿sí? El dermatoma lumbar 3 se refiere a la piel de la región medial del muslo, la rodilla y región medial y superior de la pierna, ¿sí? Esa franja. Ese es el dermatoma L3. Aquí lo vemos en la vista posterior. La superficie medial del muslo, que es esto. Y el dermatoma sacro 1 está relacionado o corresponde a la piel de la parte del talón, la piel del talón y parte de la planta del pie. Ese es el dermatoma sacro 1. Entonces, esa sensibilidad o esa manera de estudiar la sensibilidad de la piel en forma de dermatomas está relacionada con su origen embriológico. Y en la clínica es importante porque podemos deducir qué nervio espinal, qué raíz dorsal o qué segmento medular es el afectado cuando nos refieren un trastorno de la sensibilidad. Para que sea evidente un trastorno de la sensibilidad, mínimo tiene que haber una lesión de 3 nervios espinales o 3 segmentos para que se manifieste en una región que pueda ser, digamos, valorada como amplia o que sea más aparente para el paciente. ¿Sí? Este dibujo es para ver cómo siguen un orden los dermatomas. Miren, C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3, T4, así. Aquí están todos en el tronco, T10, T11, T12, luego sigue L1, L2, L3, van en orden. Si no tuviéramos extremidades, si estuviéramos como los anélidos, pues no habría pierde porque están las franjas, los anillos, pero no, aquí en este caso se desarrollaron las extremidades y conforme fueron creciendo, pues fueron arrastrando la piel que las cubre. Entonces, digamos que al principio estaban así, C3, C4, C5, C7, C6, C7, C8, T1, ¿sí? Y apenas estaban creciendo las extremidades. ¿Sí? Conforme van creciendo, pues entonces ya no existe una relación como franjas horizontales, sino que ya tienen otra disposición. ¿Sí? Este es en cuanto crecen las extremidades. También es importante recordar que existe inervación segmentaria porque hay algunas patologías que dañan a los nervios siguiendo el trayecto de este. Una de esas patologías, yo creo que la van a ver en tegumentario, es el herpes zóster. El herpes zóster que se presenta por una infección por un virus, herpes zóster, lo vamos a ver después. En este caso, se forman en la piel unas lesiones vesiculares que siguen el trayecto de un nervio. Entonces, ese virus, quien ha padecido varicela, ese virus queda latente. Y cuando por alguna razón bajan las defensas, ese virus nuevamente se activa y empieza a replicarse y afecta los nervios, el trayecto de un nervio. Y en la piel se manifiesta con la presencia de pequeñas vesículas que al principio son pruriginosas y después va a presentarse en esa franja de piel por irritación de los nervios espinales, se va a presentar dolor, un dolor muy, muy intenso. Entonces, sí hay patologías que tienen una distribución segmentaria. Una de ellas es el herpes zóster. El herpes zóster también puede afectar, por ejemplo, el trigémino y afectar una de sus ramas. Y también va a tener la presencia de pequeñas vesículas en la piel que es inervada por
en este caso una de las ramas del nervio trigémino, o acá uno de los nervios espinales. Entonces, hay una distribución segmentaria de algunas patologías. Entonces, cuando hay lesión en las raíces dorsales, pues entonces vamos a tener pérdida de la sensibilidad en franjas de piel llamadas dermatomas. Esto es en el caso de el ramo dorsal. El ramo ventral. El ramo ventral, que es mucho más grueso, como lo habíamos mencionado, esos se anastomosan y van a formar lo que se llaman plexos, como les mencioné aquí. Aquí están, se refiere nada más a raíces dorsales, pero en cuanto a nervios espinales se pueden anastomosar, y esas anastomosis y las raíces o las ramas que de ahí van a surgir forman un plexo. Esos plexos que vamos a revisar son el cervical, el braquial, el lumbar y el sacro. El primer plexo, el plexo cervical, básicamente se distribuye en la piel de la región lateral de la cabeza, ¿sí? Lateral y posterior de la cabeza, parte del cuello, y está relacionado con los ramos ventrales de los nervios espinales cervical 1, 2, 3, 4 y parte de C5. Entonces, esos ramos ventrales se van a anastomosar de cierta forma para formar el plexo cervical. Vean, son 5 nervios, ¿sí? O 5 ramos ventrales de los nervios espinales C1 a C5. Después tenemos otro plexo, el plexo braquial, que cuando vimos médula espinal, vimos que este plexo se relaciona con el ensanchamiento o la intumescencia braquial o superior, y va a inervar al miembro torácico. Ese plexo braquial se forma con los ramos ventrales de los nervios espinales cervical 5, 6, 7, 8 y torácico 1. También son 5 entonces. Vamos hasta la región lumbar, donde vamos a encontrar también otro ensanchamiento. Tanto el plexo lumbar como el sacro se van a encargar de inervar al miembro pélvico, ¿sí? Y para el plexo lumbar participan en su formación los ramos ventrales de los nervios espinales, torácico 4, en el 50% de los casos, lumbar 1, 2, 3 y 4. El 4 también lo comparte con el plexo sacro. El plexo sacro, que se forma con los ramos ventrales de L4, L5, sacro 1, 2 y 3. Y de esta manera tenemos los 4 plexos que vamos a revisar. Entonces, este se relaciona con la intumescencia superior y este con la intumescencia inferior. Como ustedes se fijan aquí, no tenemos los nervios o los ramos ventrales de los nervios espinales torácico 2 a 12. Ahí nos faltan. ¿Por qué? Pues porque esos no forman un plexo como tal, forman a los nervios intercostales. Entonces, los ramos ventrales de los nervios espinales forman en algunos sitios plexos, o en otros sitios los nervios intercostales. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Voy muy rápido, muy lento, ¿ya se aburrieron? ¿Ya se cansaron? No, todo bien, profesora. ¿Todavía aguantan? Doctora, una Mande. duda. Sí. Entonces, del 2 al 12 no forman plexos, sino los nervios intercostales. Así es. Sí, ok. Así es. Ahorita Ok. los vamos a explicar. Sí, entonces, pues tenemos su primer descanso para continuar. Perdón, antes del descanso, a mí me quedó una última duda. Sí. Sí. Dice que los ramos ventrales, bueno, o sea, como que se cruzan, o no entendí cómo los ventrales terminaron atrás y los dorsales terminaron formando los dermatomas.
Ok. Es que en este esquema estamos representando los ramos ventrales. Nada más vamos a hablar de ramos ventrales, o sea, de esta parte. De esto, del ramo ventral. Pero en el esquema está, digamos, se ve desde atrás, pues todo el nervio espinal. Pero ya vimos que del nervio espinal solamente los ramos ventrales forman aquí el plexo cervical, aquí el plexo braquial, acá el lumbar y el sacro. Pero eso representa ramos ventrales, no ramos dorsales. Estamos viendo, sí, la región dorsal, pero no representa los ramos dorsales, sino los ramos ventrales. ¿Sí quedó claro o te confundí más? No, sí, muchas gracias. Es que pensé que se decusaban o algo así, no había entendido. Bueno, gracias. No, ahorita vemos cómo se mezcla. ¿Algún otro comentario o duda? ¿Qué segmentos dijo que eran los que generaban los nervios intercostales? Hay nervios intercostales desde T1 a T2. T1 también contribuye al plexo braquial y T12 en el 50% de los humanos contribuye a formar el plexo lumbar. También. Gracias. Bueno, entonces tienen 15 minutos y seguimos con los plexos. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Gracias. De nada.
Pues vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de ramos ventrales. Aquí pues estamos, digamos, viendo una estructura que ya vimos en la parte inicial de esta unidad, se refiere a la médula espinal. Y aquí están los nervios espinales, en este caso nada más representando al ramo dorsal, ventral. Y vemos también otra estructura que conocen, que es la caudequina, que está formado por los nervios espinales, lumbar 3, 4, todos los sacros, y el coccigio, aunque el coccigio es un nervio muy, muy pequeñito, de hecho muchos no consideran el dermatoma coccigio porque es un nervio muy, muy delgado. Y todos estos forman aquí la caudequina o cola de caballo, que están dentro de la cisterna lumbar. Bueno, creo que ya están todos para continuar. ¿Alguna duda ahorita que revisaron? ¿No? Una duda rápida. Entonces, ¿los plexos vienen del ramo ventral y los dermatomas del ramo dorsal? Sí. Ah, ok. Y los dermatomas del ramo dorsal, aunque el ramo dorsal también tiene fibras para músculos, pero son músculos solamente de la región posterior del tronco. Y el ramo ventral, que se va a mezclar y va a formar plexos, también va a inervar piel, pero su distribución no es por franjas, sino por regiones. Y los dermatomas son las franjas de un nervio espinal y un segmento. En cambio, en la inervación por regiones de los plexos son varios nervios espinales con sus ramos ventrales que van a inervar una parte de la piel o una región de la piel. O sea, es diferente. Dermatoma es un nervio espinal. Plexos, que también inerva piel, les digo, pero ahí ya contribuyen varios nervios espinales con su ramo ventral para inervar una región de piel. Pues los nervios espinales ya vimos hace un momento qué tipo de fibras pueden llevar, aferentes somáticas generales, aferentes viscerales generales, y en el caso de los profundos, van a llevar fibras eferentes somáticas generales, eferentes viscerales generales o aferentes somáticas generales. O sea, de los nervios espinales que estamos viendo en esta parte, ahora en el caso de los ramos ventrales, pues también pueden tener algunas fibras aferentes somáticas generales, otras eferentes viscerales generales, si son nervios profundos. Entonces todos, como ustedes se fijan aquí, en esta columna, todos son generales, no existe ningún especial. Eso es solamente para nervios craneales. Entonces, vamos a ver a continuación uno de los plexos, el plexo más sencillo, que corresponde al plexo cervical. El plexo cervical, como vimos hace un momentito, se forma con los ramos ventrales de los nervios espinales, cervical 1, 2, 3, 4 y parte de cervical 5. Este es un esquema de un libro de neuroanatomía de Waxman, para que vean cómo este plexo se ubica en la región lateral, ¿sí? Protegido por los grupos que le dan movimiento al cuello, a la cabeza, y el primer componente de este plexo, que se refiere al ramo ventral de C1, pues está a la altura de la primera vértebra cervical, ¿se acuerdan? Cuando vimos el atlas, bueno, pues ahí empieza la formación de este plexo, y está protegido por grupos musculares, las fascias que están digamos, en la región del cuello para proteger a estas estructuras. No solamente las estructuras nerviosas, sino los grandes vasos que transcurren por la región lateral del cuello, como son la arteria carótida común, como es la vena yugular, y
en este momento pensar en una lesión de ese plexo, pues necesita ser, por ejemplo, una cuestión traumática muy, muy importante para que llegue hasta donde estén. No quiere decir que no se den, pero pues antes que nada se tienen que lesionar otras estructuras. Bueno, vamos a entrar en la conformación de este plexo. Este plexo, como está en este esquema, viene con todas las ramas que se originan de él. Nosotros en el módulo vamos a utilizar una versión simplificada. Únicamente vamos a hablar de los nervios principales que se originan de este plexo. No vamos a hablar de todo. Y entonces tenemos un esquema de ese plexo más sencillo. En este caso estamos hablando de la representación de los segmentos medulares. Aquí tenemos el segmento medular cervical 1 a cervical 5. Y aquí esto representa solo el ramo ventral de los nervios espinales. Ya dejamos atrás el ramo dorsal. Entonces aquí solamente estamos hablando del ramo ventral de C1, 2, 3, 4 y C5. ¿Sí? Los ramos ventrales de los nervios espinales C1 a C4 tienden a anastomosarse y forman lo que se llaman asas cervicales. Esa es una característica del plexo cervical, la formación de asas cervical superior, asa cervical media, asa cervical inferior. Para la formación de estas asas, vemos cómo el ramo ventral de C2, C3, ¿sí?, se van a dividir y dan origen a una división superior y una inferior. Una división superior y una inferior. ¿Sí? Incluso este C4 tiene una división inferior que es esta, que ya no va a formar parte de las asas, pero tiene esta división inferior. Bueno, ¿cómo se forman las asas? Bueno, el ramo ventral de C1 se va a unir con la división superior de C2. Entonces, entre C1 y C2 forma la primera asa, que es el asa cervical superior. La división inferior de C2 se une a la división superior de C3 y forma el asa cervical media. La división inferior de C3 se une con la superior de C4 y tenemos la inferior. De estas tres asas van a surgir nervios que se van a distribuir, algunos en músculos, otros en la superficie cutánea. Entonces, del asa cervical 1 tenemos que se origina un nervio que se llama nervio del recto lateral. Se llama así porque inerva al músculo homónimo. El músculo recto lateral, ¿sí?, va a ser inervado por estas fibras que salen del asa cervical superior. Recto lateral. Ese es el único que vamos a ver para el asa superior. No es el único que existe, pero es el único que vamos a revisar. Del asa cervical media vamos a tener que se origina el nervio del esternocleidomastoideo, que es para el músculo homónimo. Después tenemos tres nervios que son el mastoideo o auricular menor, el nervio auricular, que viene como auricular mayor en algunos libros, o auricular magno, y el nervio cervical transverso. Esos tres son ramas del asa cervical media: mastoideo, auricular y cervical transverso, o cutáneo del cuello en otros libros, pero aquí le vamos a llamar cervical transverso. Y del asa cervical inferior tenemos que se origina un nervio, que es el nervio del trapecio, para el músculo homónimo, el músculo trapecio. Y
la división inferior de C4 pues se continúa como nervios supraclaviculares. Aquí es uno, pero más adelante se va a dividir dando origen a la rama posterior, medial y anterior de los nervios supraclaviculares. Entonces, estos son los únicos que vamos a revisar para las asas. Tenemos otras asas con algunas ramas de C1 y C2 y contribución de fibras que proceden del nervio hipogloso, que es el 12º nervio craneal. Se va a formar otra asa que se llama así, asa del hipogloso, de la cual van a salir fibras para inervar algunos músculos relacionados con el dioides para darle movimiento, que son los músculos infrahioideos. Y algo muy importante es que con ramos de C4, sobre todo, pero que también contribuyen C3, ¿sí? Y C5, se van a unir para formar el principal nervio del plexo cervical. Este nervio es el nervio frénico. Su nombre quiere decir el nervio inteligente. Y pensaron que era el nervio más inteligente o el más importante porque cuando se seccionaba ese nervio, las personas dejaban de ventilar, ¿sí? Si se secciona de ambos lados. Entonces, este nervio se forma con contribución del ramo ventral de C3, de C4 y de C5. Y este es el nervio más importante del plexo cervical. Podemos vivir sin problemas si se lesiona estos nervios. Sí, tendremos problemas de dolor muscular o de paresias o parálisis de los músculos que inervan, si es el recto lateral, esternocleidomastoideo, el trapecio, o pérdida de la sensibilidad. Pero la lesión de este nervio, que es el nervio frénico, pues provoca la parálisis del hemidiafragma que le corresponde. Acuérdense que estas estructuras son pares. Hay un plexo cervical derecho y uno izquierdo, entonces de cada uno surge el nervio frénico correspondiente que inerva la mitad del diafragma que le toca. De cada uno de estos nervios vamos a ver cómo se distribuye en la piel, o sea, su distribución cutánea y su distribución muscular, o sea, profunda. Tenemos aquí los territorios para este plexo. Por ejemplo, el territorio del nervio mastoideo corresponde a la parte lateral y posterior, ¿sí? El cuero cabelludo, correspondiente a la parte posterior y lateral de la cabeza, hasta una apófisis, que es la apófisis mastoides. Entonces, la piel que cubre la apófisis mastoides y región posterolateral de la cabeza, esa región es inervada por el nervio mastoideo. La parte posterior, ¿sí? Y lateral del pabellón auricular, por atrás, la piel de la región parotídea, el ángulo de la mandíbula, toda esta región, esta piel es inervada por el nervio auricular mayor o simplemente nervio auricular. La piel de la región anterolateral del cuello es inervada por el nervio cervical transverso, que en algunos libros viene como cutáneo del cuello. La piel de la parte baja del cuello, la región supraclavicular, hasta la piel que llega al segundo espacio intercostal, va a ser inervada por ramas del plexo cervical que corresponden a los nervios supraclaviculares, ¿sí? La piel de los hombros en la parte superior. ¿Se acuerdan que los nervios supraclaviculares les mencioné que se dividen
¿sí? En uno posterior, uno medial y uno anterior. Y este es el territorio para los nervios supraclaviculares. Entonces, si se fijan, no corresponden a franjas de piel como en los dermatomas. Aquí son áreas, son regiones y participa más de un nervio espinal con su ramo ventral para inervar estas regiones de la piel. Nos falta, ¿sí?, la distribución sensitiva del nervio frénico. El nervio frénico tiene ramos sensitivos y ramos musculares. Los ramos sensitivos del nervio frénico no se distribuyen en la piel, se van a distribuir en otras estructuras a las cuales les van a dar sensibilidad. Esas estructuras que inerva el frénico son el pericardio y la pleura mediastínica. Entonces, la sensibilidad de esas estructuras la lleva el nervio frénico a los segmentos medulares C3, C4 y C5, que son los que contribuyeron a formar al nervio frénico, ¿sí? Entonces, esta es la representación para la inervación sensitiva del nervio frénico. Entonces, con esto terminamos la distribución sensitiva. La distribución motora, pues se refiere a las ramas que van a distribuirse en grupos y tienen el nombre del músculo que inervan. Por ejemplo, el nervio para el recto lateral. El músculo recto lateral es aquel que se encarga de movimientos de la cabeza, ¿sí? Pues acá está, del recto lateral, que se encarga de los movimientos de la cabeza en este sentido lateral. Y pues es el nervio homónimo. El esternocleidomastoideo, este músculo que es ampliamente conocido por sus inserciones en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoide, ¿sí? Lo tenemos, acuérdense que todos son pares. Este músculo se encarga de la rotación de la cabeza. Si se contrae el músculo esternocleidomastoideo derecho, la cabeza rota hacia la izquierda. Si se contrae el izquierdo, se rota a la derecha. Y si se contraen de manera simultánea, se pueden realizar los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. ¿Sí? Esto es para el esternocleidomastoideo. El músculo trapecio es inervado por un nervio del mismo nombre que se origina a partir del asa cervical inferior, y este músculo, al contraerse, provoca la elevación del hombro. Este músculo recibe inervación por parte del plexo cervical, pero también recibe algunas ramas a través de uno de los nervios craneales que vamos a estudiar más adelante, que es el nervio espinal. El 11º nervio craneal también proporciona inervación al trapecio. En este momento, pues, estamos viendo el nervio del trapecio, rama del asa cervical inferior. El nervio frénico. Les decía con mucho, este es el nervio más importante que no pueden olvidar del plexo cervical. Se les puede olvidar el nervio del recto lateral, pero no el nervio frénico. El nervio frénico es muy importante porque cada nervio frénico se va a distribuir en el hemidiafragma que le corresponde. Y es el diafragma, como ustedes bien lo saben, es el principal músculo para la inspiración. O sea, participa en la ventilación de manera muy importante. Hay otros músculos accesorios, pero el más importante es el diafragma, ¿sí? El diafragma, pues ya vimos que tiene su inervación por cada uno de los nervios. Se puede lesionar uno o de forma bilateral. Si es bilateral, pues las manifestaciones clínicas son más graves. Los otros músculos que reciben inervación por parte del plexo cervical
son los relacionados con el asa cervical o asa del hipogloso, de donde van a salir algunas ramas para los músculos infraioideos. Esos músculos infraioideos van a participar en los movimientos voluntarios de la fonación y la deglución, ¿sí? Entonces, estos los vamos a ver más adelante, los músculos infraioideos. Y en general, esto es lo que hace nuestro plexo cervical. Aquí tenemos una representación muy esquemática del nervio frénico de cada lado, cómo desciende y en su descenso va dejando ramitos para pericardio, para la pleura mediastínica y finalmente termina aquí, en el diafragma. Doctora, Vale. tengo una duda. El nervio frénico, ve que nos había dicho que habían 3 asas. Entonces, a una cuarta no podría ser el nervio frénico con C4 y C5. ¿Esta? Ajá, mire, son 3 asas, ¿no? Está Ajá, la que es de 1, 2. Ajá, de 1, esta, C2, C2 y C3. ajá, En el caso del nervio frénico, el nervio frénico no ajá. forma otra asa con C4 y C5. O sea, otra asa, otra cuarta, vendría siendo una cuarta asa. Pues no es precisamente una asa la que forma, ¿sí? Pero del ramo ventral, ¿sí? Esta parte contribuye C4 de manera muy importante. Sí, porque Y otras, el frénico ajá, se une a C5, el frénico se une a C5 también. ajá, C5 es esto, o sea, contribuye con otras ramas y juntas las de C3 con las de C4, esta pudiera formar una asa y se van a unir más adelante estas de C5 y finalmente un solo epineuro va a rodear a todas las fibras, ya sea de C3, C4 y C5. Este nervio pues va a ser rodeado y puede descender, digamos, por alrededor de las estructuras que hay cerca del corazón para darle sensibilidad y llegar hasta abajo. Pero sí, pudieras llamarle asa, pero no está tan claro como el asa cervical superior, media e inferior. Aquí sí es muy marcado. Gracias. El 2 y el 3. Sí, el 2 corresponde al nervio del esternocleidomastoideo. Y el 3 es el nervio mastoideo, antes llamado auricular menor. Ahora es simplemente el nervio mastoideo. Por si lo estudian en el Quirós o en otro libro de anatomía, pues puede venir así como auricular menor, pero ahora solamente se le llama mastoideo. A diferencia de que es el auricular antiguamente mayor y ahora se quedó como auricular solito. Ahora, las lesiones de este plexo se asocian con algunos accidentes, sobre todo los accidentes automovilísticos, cuando hay un movimiento al momento de chocar, por inercia, la cabeza que se dirige hacia adelante puede rectificar las vértebras cervicales. Y ese movimiento brusco y la rectificación de las vértebras cervicales puede lesionar las raíces o los nervios espinales que están saliendo a través de los agujeros intervertebrales. Entonces, en los accidentes automovilísticos se puede lesionar de manera, digamos, menos o más grave las raíces que forman el plexo cervical. Los otros accidentes, por ejemplo, accidentes en motocicleta, sobre todo en aquellas personas que llevan casco,
cuando golpea la cabeza contra el piso, ¿sí? Eso provoca una flexión exagerada de la cabeza y puede lesionar también el plexo cervical. Otro momento en el que se puede lesionar el plexo cervical es en una tensión durante el parto, cuando una vez que sale la cabeza, se hacen movimientos para extraer uno de los hombros, ¿sí? O cuando sale la cabeza, si la persona que lo está teniendo bruscamente quiere sacar al producto sin hacer una ligera flexión para que salga un hombro y después el otro, ese movimiento para tratar de extraer la cabeza puede elongar los nervios espinales de la región cervical y entonces es lesionar al plexo cervical. También, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, en una situación de estrés crónico, digamos que hay información, hay impulsos nerviosos que están enviándose a los músculos del cuello. Entonces, los músculos del cuello tienen un aumento del tono muscular y ese aumento del tono muscular puede provocar dolor en la región del cuello, puede provocar cefalea también, cefalea que las personas la refieren a la región posterior del cuello y si nosotros buscamos en el interrogatorio, es muy probable que esa persona esté sometida a un estrés crónico y los músculos de esta región se mantienen hipertónicos y pueden provocar dolor. Hay otras lesiones de esos músculos que son congénitas y que pueden provocar tortícolis, ¿sí? Que son una contractura muscular sostenida de alguno de estos músculos del recto lateral, esternocleidomastoideo, que provocan una posición anormal de la cabeza, ¿sí? En el caso de tortícolis. Y los traumatismos que afectan la región cervical en estos segmentos pueden tener consecuencias muy, muy severas. ¿Por qué? Porque por aquí acuérdense que vimos en el tema anterior que pasan tractos descendentes. Vimos el tracto córtico-espinal. Entonces, cuando se lesiona la médula espinal en estos segmentos cervicales altos, se puede acompañar de una tetraplegia, o sea, la parálisis de las extremidades superiores e inferiores. Y si esa lesión está por arriba de C4, puede afectar la información que viene hacia el núcleo frénico, ¿sí? Del que se va a originar el nervio frénico, y entonces va a provocar que ya no se conduzcan impulsos hacia el diafragma y puede tener una parálisis de un lado o de ambos, si es una lesión, una sección medular completa, a la altura de estos segmentos. Eso obviamente va a provocar la parálisis de ambos semidiafragmas, lo que se va a manifestar por una dificultad para la ventilación, o sea, disnea. Entonces estas personas van a tener disnea y muy probablemente van a necesitar de ventilación asistida. Entonces, una lesión en médula espinal, una lesión completa de la médula espinal en los segmentos cervicales altos, es muy, muy grave porque pues tiene consecuencias motoras, como son la tetraplegia, la parálisis del hemidiafragma, con afectación de la ventilación y la necesidad de ventilación asistida. Entonces, ustedes saben de pues algunas personas que han tenido problemas o caídas que afectan el cuello y quedan tetraplégicas, ¿sí? Había un personaje que salía de Superman. Esta persona, Christopher Reeve, se cayó del caballo
y ese traumatismo al caer del caballo golpeó la cabeza y lesionó por completo la médula espinal, entonces quedó con tetraplegia y necesitaba de un ventilador continuo para poder sobrevivir. Entonces, son los diferentes tipos de lesiones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ustedes más adelante estarán haciendo su servicio social y el internado también, y durante este periodo de formación van a atender partos, y lo que se les pide en ese momento es que tengan cuidado en la atención del parto para no lesionar, ¿sí? El plexo cervical o el plexo braquial. ¿Por qué? Pues porque esas lesiones a veces no tienen manera de recuperarse. O sea, hay que tener cuidado. Y bueno, pues los accidentes automovilísticos es muy bueno usar el cinturón de seguridad, pero por lo mismo que fija el cuerpo, cuando se frena de manera brusca, por la inercia, la cabeza nos va a llevar hacia adelante y el cinturón de seguridad hacia atrás. Y eso provocar un esguince cervical de primero, segundo y ya el de tercer grado, que es el más grave, puede afectar al plexo cervical porque se pierde la curvatura cervical. ¿Se acuerdan que la vimos en la clase pasada o antepasada? Y secundariamente lesionar a este plexo. Este es el plexo más sencillo. Este es el plexo braquial. Ya no tenemos dudas del plexo cervical. ¿No? Bueno, entonces seguimos con el plexo braquial. Este es un esquema del Waxman de neuroanatomía clínica para ver el plexo braquial y vean que este plexo tiene muchísimas ramas muy pequeñas para grupos musculares o músculos así específicos, que no vamos a revisar todos y cada uno de estas ramas. Vamos a ver las ramas más gruesas, como estas. ¿Sí? Solamente las ramas gruesas vamos a revisarlas. Así es de que no se espanten, no se preocupen, no vamos a llegar a estudiar esto. El plexo braquial, como lo vimos hace un momento, se forma con los ramos ventrales de los nervios espinales C5, otra vez, C6, C7, C8 y torácico 1. Está ubicado en la región inferolateral del cuello, por atrás de la clavícula. Es acompañado de vasos como la arteria axilar, ¿sí? Y se dirige, una vez que pasa por la región retroclavicular, posterior a la clavícula, se dirige a la región axilar y se encarga de dar inervación sensitiva y motora a la extremidad superior. Una característica de este plexo braquial es la formación de troncos, ¿sí? Troncos que son primarios, de los primarios se derivan los secundarios y de los troncos secundarios se van a formar las ramas que se desprenden de este plexo. Entonces, esta es la versión simplificada. Aquí tenemos nuevamente la representación de los segmentos medulares C5 a T1 y cada uno de estos son los ramos ventrales de los nervios espinales. ¿Sí? No es el nervio espinal en conjunto, es el ramo ventral. Vamos a ver cómo primero se forman los troncos primarios, ¿sí? Que son los más gruesos y los siguientes pues son cada vez más delgados. ¿Cómo se forman los troncos primarios? El ramo ventral cervical 5 se une a cervical 6 y se forma el tronco superior. El ramo ventral de cervical 7 permanece como tal, no se une todavía y queda como tronco medio. El ramo ventral de T8
más el de T1 forman el tronco inferior. ¿Sí? Tronco inferior. Entonces ya tenemos 3 troncos primarios. Cada tronco primario da origen a una división posterior y una división anterior. Las divisiones posteriores aquí están en color sepia o color cafecito. Y las divisiones anteriores se quedaron en color gris. Entonces, el tronco primario superior da una división posterior. Esta es la división posterior del tronco medio. Y esta, la del tronco inferior. Estas 3 divisiones posteriores se anastomosan y forman el tronco posterior. Este obviamente ya no es un tronco primario, es un tronco secundario. Tronco secundario posterior o tronco posterior. La división anterior del tronco superior y el medio, esta es la división anterior, y acá está la del superior, se unen, se anastomosan y forman el tronco lateral, también llamado tronco externo. También es secundario. Y nos quedó únicamente la división anterior del tronco inferior. Esa división inferior solita, perdón, o división anterior, solita forma el tronco medial. Y así tenemos todos los troncos primarios y secundarios del plexo braquial. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, ¿de qué troncos primarios venía el tronco externo? Tronco primario, el tronco lateral o externo. Se forma con las divisiones anteriores del tronco primario superior y medio. Gracias. Y ya solita la división anterior del tronco primario inferior solita, ese es el tronco medial, que es toda esta. Este es el tronco medial. ¿Sí? Bueno, ahora de estos troncos se van a formar los nervios del plexo braquial. Entonces vamos a ver. Empecemos por el tronco posterior. El tronco posterior se va a dividir y da origen a una rama delgada que se va a llamar nervio axilar, antiguamente nervio circunflejo. Y una rama más gruesa que se llama nervio radial. Entonces, ambos tuvieron su origen en el tronco posterior. El delgado es el axilar y el grueso es el radial. Obviamente, el diámetro está relacionado con el número de fibras que lleva cada uno de ellos. El menor número de fibras va por el axilar y mucho más fibras por el radial, y está relacionado con los territorios y las estructuras que va a inervar. Entre más músculos inerve, pues es un nervio más grueso. En el caso del tronco lateral, se va a originar este nervio que se llama nervio músculo cutáneo. Nervio músculo cutáneo. ¿Sí? Del tronco lateral se une al tronco medial y forma un solo nervio, que es el nervio mediano. Nervio mediano. Vamos ahora con el tronco medio o medial, ¿sí? Tronco medial. Aquí está, es este. El tronco medial da origen al nervio ulnar, antiguamente llamado cubital.
nervio ulnar o cubital, que es este. Y después vienen otros nervios que son un poquito más delgados y son el nervio antebraquial cutáneo medial, que es este, y el otro es el nervio braquial cutáneo medial. ¿Sí? La diferencia es que es antebraquial cutáneo medial y este es solamente braquial cutáneo medial. Entonces, para el plexo braquial, vamos a ver los territorios de distribución sensitiva de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nervios únicamente. Solamente de 7 nervios. Como vimos en este esquema, el plexo braquial da origen a muchos nervios más pequeños, que son todas estas ramitas, que se originan de los troncos primarios, de los troncos secundarios, y nosotros solamente vemos los más gruesos. Estos nervios de los 7 que hemos visto aquí, hay 2 que solamente son sensitivos. Lo que quiere decir es que solamente se distribuyen en la piel. Y estos son el antebraquial y el braquial cutáneo medial. Estos 2 nervios, como su nombre lo indica, tienen una distribución solamente en la piel. Los 5 restantes, el ulnar, mediano, radial, axilar y músculo cutáneo, son nervios mixtos. Esto quiere decir que van a tener un territorio de distribución cutánea y muscular. O sea, darán origen a ramos cutáneos para la piel y a ramos profundos para los músculos. Para los ramos cutáneos vamos a tener que esas fibras o estos ramos cutáneos pueden tener fibras aferentes somáticas generales que reciben dolor, temperatura, tacto y presión de la piel. Fibras eferentes viscerales generales, vasomotoras, pilomotoras y secretomotoras. Los ramos o los nervios profundos o musculares tienen fibras eferentes somáticas generales que terminan inervando músculo estriado en la placa neuromuscular, que lo vimos como un ejemplo de sinapsis. También tienen fibras eferentes viscerales generales para inervar a los vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético. Y también tienen fibras aferentes somáticas generales que llevan la propiocepción relacionada con los propioreceptores que están en músculos, tendones y articulaciones. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de fibras que pueden tener si se trata de ramos cutáneos o superficiales o nervios profundos o musculares. Entonces, lo que acabamos de ver es que estos 5 tienen tanto nervios cutáneos como nervios profundos. Y solamente estos tienen distribución cutánea. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna aportación de lo que ustedes estudiaron o que saben o que leyeron? Bueno, es que había escuchado, bueno, escuché que dijo que el nervio ulnar venía del, estoy mal si dijo que del cervical 7. El nervio ulnar O sea, viene del tronco medio, del tronco del medio. tronco medial. Ajá. No, pero es que yo había leído que era del tronco inferior, o sea, de C8 y T1. O sea, el lunar viene de ahí, de C8 y T1, no de C7. Por eso me confundí. No, C7. El tronco inferior se forma con la unión del ramo ventral de C8 y T1. C7 solito formó el tronco primario medio. Ajá, no, al axilar y radial que están un poquito más arribita. Pero el lunar en sí, lo que es el nervio ulnar cubital, que dicen así también, viene del tronco inferior. Ajá, y el tronco inferior es C8 y T1. Ajá, sí.
Muy bien. ¿Algún otro comentario? Creo que ya me confundí un poquito, doctora. Bueno, es que en el NETE, en el de anatomía, sí abarca desde C7, C8 y T1, entonces ya me confundí. ¿Pero qué abarca desde C7, C8 y T1? ¿De dónde viene? Bueno, es que estaba, bueno, ahorita mi compañero Isaí dijo que era de C8 a T1, pero ya me confundí. Bueno, es que aquí en el libro dice que es de C7 a T1, entonces. Ajá, pero C7 a T1 para formar ¿qué? El nervio mediano. Es que se confunde porque son dos. Está el nervio mediano y está el nervio ulnar. Y el nervio mediano sí es como dice ella, se forma de C7, C8 y T1. Ajá, Y en cambio el es ulnar, este. ajá, exacto. Y el otro que es el ulnar, ese no se forma de C7 directamente, sino más bien es de C8 y T1. Ajá, exacto. O sea, ya. este es diferente, este nervio mediano es diferente y tiene algunas ramas que vienen de acá, del tronco lateral, y el tronco lateral, aquí sí participa C7. El nervio ulnar no, es solamente del tronco medial, y el tronco medial viene de T1 y de C8. Ok, doctora, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a continuar después del descanso, tienen 10 minutos, vamos a continuar ahora cuáles son los territorios de distribución sensitiva y la distribución motora para pasar a ver las lesiones del plexo braquial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. ¿Sí, Diego? Bueno, entonces nos vemos en 14 minutos.